Muy bien, seguimos con esta clase de silogismo. Hemos visto ya algunas cosas, ahora vamos a avanzar sobre el tema de la figura y del modo. Recuerden que, según hemos dicho, el término, y según se ve un poco en la pizarra, el término medio solo aparece en las premisas, digamos, no aparece en la conclusión, y que la conclusión, por definición, siempre tiene la estructura SP, es decir, el sujeto es predicado, todos los sujetos son predicados, ¿sí? De modo que, advirtiendo ese elemento, se ve que las posibles combinaciones, digamos, de término mayor o sujeto y término menor predicado y el término medio dan lugar a 4 formas lógicas, digamos, del silogismo que se llaman figuras, ¿no? Vamos a compartir pantalla para que las vean ya directamente así. Bueno, perdón, antes de decirles eso, un poquito sobre la estructura del silogismo, se denomina premisa mayor a aquella que tiene, que es la primera, digamos, y el que aparece el término mayor, o lo que nosotros hemos llamado predicado, y premisa menor a la segunda premisa, que es la que contiene el término menor, o el término sujeto, digamos. Siempre en ambos casos obviamente está el término medio, ¿no? Y la conclusión, como sabemos, siempre es SP. Y como les decía, esa combinación da lugar a estas 4 figuras. Es decir, dado un silogismo categórico cualquiera, sí o sí tiene que pertenecer a estas 4 figuras. En esta diapositiva, digamos, no se ve los nombres, pero la que aparece primero se llama primera, después segunda, tercera y cuarta figura. Para tener que aprenderlas, fíjense que lo que va variando siempre, la conclusión es SP, sujeto predicado, y lo que va variando simplemente es la ubicación del término medio dentro de esa figura, ¿no? Eso es lo que va haciendo que sea una figura distinta, ¿no? Recordemos que siempre el contenido con el cual se llenan esas figuras puede ser cualquiera, y bueno, y que el otro elemento que nos falta ver, digamos, que también tiene que ver con la estructura lógica y que hace a lo que se llama forma lógica en combinación con la figura, es el tema del modo, es decir, de los tipos de enunciados que están en un silogismo categórico, si son A, E, I u O. Veamos un ejemplo cualquiera de la primera figura, ¿sí? Que tiene la estructura esta que acabamos de decir. Algunos perros son bravos, todos los chihuahuas son perros, por lo tanto algunos chihuahuas son bravos. Fíjense que el término medio, como está ahí señalado, es perros, aparece como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor, no aparece en la conclusión. Bravos, a su vez, el predicado del silogismo, o término mayor del silogismo, y aparece también esas 2 apariciones, una está obviamente en la conclusión y la otra en la premisa mayor como predicado, y casualmente también se da que el sujeto del silogismo chihuahuas aparece como sujeto tanto en la premisa menor como en la conclusión. Después, bueno, a partir de ese ejemplo, como de otros que les voy a ir dando, van a poder ir haciendo ustedes la propia, van a poder ir practicando, digamos, después la cuestión de la validez, etcétera, ¿no? De las reglas de la validez. Acá les doy un ejemplo de la cuarta figura, PMMS, por lo tanto SP. Todos los genios son coléricos, todos los coléricos son poco sociables, por lo tanto, algunos poco sociables son genios. No, adviértase nuevamente que estamos en una estructura lógica distinta por la ubicación del término tanto predicado como sujeto en este silogismo es diferente del anterior, y que una vez que extraemos la figura, como se hizo ahí, se advierte que pertenece a la cuarta. La verdad que las figuras también es algo que van a tener que aprenderse, ¿no? Es una cosa básica del silogismo y no es muy complicado, la cosa es más que nada no confundirse, ¿no? De paso, como un pequeño ejercicio, ya tienen aquí digamos, obtenido los términos y su relación dentro de este silogismo, así que pueden obtener cuál es la figura de este silogismo que hemos visto primero. Otro tema importante dentro del silogismo, que ya tiene que ver con los modos válidos, lo que llaman los modos válidos del silogismo, es que, a diferencia de la lógica proposicional, donde existen mecanismos de decisión, digamos, valga la redundancia, mecánicos, acá no es tan así. En el silogismo, lo que hizo un poco Aristóteles, pero que después se precisó con más detalle durante la Edad Media, es ver un poco caso por caso cuáles son los modos válidos del silogismo, es decir, para cada figura, es decir, qué combinación, digamos, de modos. Recordemos, el modo
lo acabo de decir, pero por las dudas, es la combinación de los tipos de enunciados presentes en un silogismo categórico, y bueno, por ejemplo, en el caso este, el modo es A y I, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, la premisa mayor es de tipo A, una universal afirmativa, que la premisa menor es de tipo I y que la conclusión es de tipo I, es decir, las particulares afirmativas. Entonces también es muy importante, dado un silogismo, obtener digamos, su figura y su modo, ¿sí? Lo que decía es que Aristóteles se tomó el trabajo de ver, acompañado por algunas reglas que fue construyendo en el camino y que vamos a verlas ahora a continuación, cuáles son los modos válidos de cada figura, de modo que ya está predeterminado, ya podemos saber, y esto no es arbitrario, por supuesto, digamos, si uno razona en la primera figura, si su razonamiento es lógicamente correcto o no lo es, ¿sí? Combinando al azar todas las posibilidades de cada una de las figuras, en realidad se ve que hay 64, digamos, posibilidades de combinación, digamos, así cualquier combinación, 64, la multiplicación eso por 4 da 256, si no lo estoy haciendo mal a la cuenta, pero solo de esas 256 posibles combinaciones, contando todas las figuras, solo 19, que son las que acá figuran, son modos válidos. Es decir, de modo que, ahora, ¿qué significan estas palabras para el que no tiene ideas previas sobre el tema? Lo que nos interesa ver a nosotros en este momento son solo las vocales de esas palabras. Por ejemplo, la primera palabra que aparece en la primera figura como modo válido es bárbara. Eso significa que tenemos una primera premisa de tipo A, una segunda premisa de tipo A y una conclusión de tipo A. Seguimos a Celarent, ¿sí? Y tenemos una proposición de tipo E, o sea, universal negativa, una proposición de tipo A como segunda premisa, y una proposición de tipo E como conclusión. Si eso se hace, esa combinación se da en la primera premisa, vamos a tener un silogismo válido. Insisto, no es por arbitrariedad, es porque en estos 19 modos válidos, en realidad satisfacen las distintas reglas de la validez del silogismo, la totalidad, que son 8 reglas que vamos a ver en el próximo video, o en este ya lo vemos. De modo que, perdón, en este video mismo lo vamos a poder ver en un ratito, ¿sí? De modo que estos 19 modos válidos son los que satisfacen las 8 reglas. Si violan siquiera una de las reglas, o más, pero con una suficiente, ya vamos a tener un silogismo inválido. ¿Qué significa un silogismo inválido? Bueno, lo mismo que un razonamiento inválido en general. Un silogismo donde la conclusión no puede extraerse válidamente de las premisas. De modo tal que si las premisas son verdaderas, no necesariamente la conclusión será verdadera, puede ser falsa. De modo que un razonamiento inválido es un razonamiento que no asegura la conservación de la verdad entre las premisas y la conclusión. Por supuesto, no hace falta que las premisas sean verdaderas para que el razonamiento sea válido, creo que eso ya lo vieron con el profesor Cardoso, ¿sí? Pero simplemente ese es un modo indirecto de determinar si un silogismo de un razonamiento, incluso en general, es válido o no. Estas también en principio tendrían que, ya lo hablarán si no con el profesor, les diré al profesor, pero en principio tendrían que recordarlas, ¿no? Memorizar las cosas, que no es tan difícil, ¿no? Le hago advertir una pequeña cosa, ya que las tenemos acá a la vista, y es que fíjese que en todas las figuras, por ejemplo, la combinación E y O resulta válida. Después vamos a ver un poco que hay una regla específica vinculada a eso, ¿no? Pero fíjense, en la primera figura tenemos ferio, en la segunda figura festino, en la tercera ferison y en la cuarta fresison. Así que en todos los casos la combinación finalmente de premisa y conclusión es la misma, ¿no? En cambio, si uno varía levemente eso, vamos a encontrarnos con razonamientos inválidos. Eso lo vamos a ver entonces a partir de ahora mediante las reglas, ¿sí? Acá voy mencionando un poco estas reglas de validez del silogismo. Dice, todo silogismo tiene 3 términos, el mayor, el medio y el menor. Eso ya lo hemos visto, también lo podemos llamar SP y M. Los términos no pueden tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Eso es bien importante, ¿no? Y por eso habíamos visto este temita que venía desde la lógica del concepto, el tema de la extensión de los términos o conceptos. Recuerden que un concepto puede ser universal o particular, y que si aparece, vamos a verlo así un poco, medida más o menos sencilla, si aparece como particular en la premisa y como universal en la conclusión, obviamente la conclusión va a ser inválida. Es decir, si yo, por ejemplo, me refiero
a algunos hombres en la premisa y concluyo algo para todos los hombres, obviamente me estoy extendiendo más de lo habilitado y por lo tanto la conclusión a la que estoy llegando no va a ser extraída válidamente, ¿no? De modo, esto sí implica una tarea para ustedes o para el que tiene que hacer análisis de silogismo, es ver cuál es la extensión de cada uno de los términos en la premisa y en la conclusión. De paso aclaro, digamos, la contradictoria no viola la regla. O sea, si yo tengo un término que está tomado universalmente en las premisas y particularmente en la conclusión, no está violando la regla, ¿sí? O sea, puede tener menor extensión o igual extensión, pero no puedes tener mayor extensión. Es decir, yo me refiero a todos los hombres y concluyo algo sobre algunos hombres, ahí no he violado esta regla. El término medio no puede aparecer en la conclusión, regla. No se fijen tanto en el número de las reglas, lo importante es que las sepan. En cada manual o en cada libro de texto aparece distinto el orden, porque en realidad el orden es irrelevante, lo que es importante es que se aprendan la regla y que sepan enunciarla. Así que, cuando llegado el caso que les tomemos parcial o final, no pongan regla 4, viola la regla 4, cosas así, ¿no? Recordemos que un silogismo para ser válido tiene que no violar ninguna de las 8 reglas, ¿sí? Y que si es inválido tiene que fijarse no solo encontrar una regla que viola, sino fijarse si no hay más, ¿sí? Para que su respuesta sea completa. Vamos a la regla que acá figura como 4, el término medio debe ser universal al menos una vez en las premisas. Es decir, después vamos a ver un ejemplo de esta, ¿no? Pero al menos, como el término medio es el término que media entre el sujeto y el predicado, permitiendo arribar a una conclusión, al menos una vez tiene que ser tomado en toda su extensión o debe ser universal. Si no, justamente va a dar lugar a conclusiones disparatadas. O sea que tiene que ser alguna vez, digamos, por ejemplo, un sujeto de una proposición de tipo A o de tipo E, o bien predicado de una proposición negativa. Esas son las dos formas de ser universal, ¿sí? O sea, puede suponer todos los M, ningún M, o cosas así, o bien, como decía, predicado de una proposición negativa. Vamos viendo rápidamente cómo estamos acá. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito para poder hacerlo. Veamos si alguna de las reglas violadas, aparece alguna regla violada acá. Todavía no sabemos si el silogismo es válido. Fíjense que el término M está tomado efectivamente en esta primera aparición en toda su extensión. De modo que no está violando esa regla. No me acuerdo qué otra. Bueno, y el predicado tenemos que tanto el sujeto como el predicado propiamente, es decir, en la conclusión, el sujeto y el predicado tienen una extensión parcial. De modo que si tiene una extensión parcial en la conclusión, tampoco pueden haber violado esa regla. ¿Se dan cuenta? Porque para violarla tendrían que tendría que tener mayor extensión y es imposible si tiene la extensión mínima. Seguimos entonces viendo las otras reglas. Para las proposiciones, vamos a las 5. De premisas afirmativas no se puede llegar a una conclusión negativa. Adviértase que en este caso no llegamos a una conclusión negativa. Esa regla solo puede ser violada si la conclusión es de tipo O o de tipo E. En ese caso se tiene que fijar si no está partiendo de dos premisas afirmativas. La regla que figura aquí como 6, de dos premisas negativas no se sigue nada. De modo que, bueno, esa es fácil, una de las más fáciles de aplicar. De dos premisas particulares no se sigue nada. Es decir, si yo me refiero a algunos individuos tal cosa y a algunos otros individuos tal cosa, no puedo hacer ninguna conclusión, porque no sé si nos referimos a los mismos individuos, entonces no puedo hacer ninguna conclusión, ni siquiera parcial, ¿sí? Ni siquiera un particular, digamos. Y esta que es un poco complicada, la conclusión debe seguir siempre la parte más débil. Acá en esta traducción dice la peor parte, ¿no? Pero vamos a decir la parte más débil. Vamos a aclarar la cuestión de la parte más débil, ¿sí? Más débil, ¿qué significa? Digamos, si hay una premisa universal, sea E o sea A, y hay una premisa particular, la conclusión, la parte más débil va a ser la particular, ¿sí? De modo que si yo hago, por ejemplo, una proposición con una premisa de tipo A y una premisa de tipo I, la conclusión tendría que ser de tipo I, ¿sí? Y es el caso del ejemplo de acá, ¿no? Tenemos A y I, de modo que tampoco está violada esa regla en este caso, ¿sí? Nuevamente, la conclusión sigue la particular si hubiera una particular. O sea, si hay una particular, la conclusión tiene que ser particular. Y si hay una proposición negativa, hablando ya de las cualidades, digamos, de las proposiciones, es más débil la negativa que la afirmativa, y si hay una proposición negativa, la conclusión debe ser negativa.
¿Se acuerdan que yo les había hablado de Fredrickson, Ferguson, etcétera? Bueno, justamente hay una proposición universal negativa y una particular afirmativa. Entonces la conclusión tiene que seguir las dos partes más débiles, la negativa y la particular. Por eso la conclusión forzosamente tiene que ser de tipo O. Si yo quisiera combinar, por ejemplo, E y I, violaría la regla de no seguir la parte más débil por no seguir la negativa. Si quisiera combinar E y E, violaría la regla por no seguir la particular. Entonces, la combinación E y O sí resulta válida porque sigue justamente esta regla, resulta válida en todas las figuras, ¿sí? Después vamos a ver si ponemos algún ejemplo. Ahora vamos viendo algunos ejemplos de regla. Dice, todo conejo es veloz, algunos caballos son veloces, por lo tanto algunos caballos son conejos. El problema en este silogismo, que es inválido, y eso también cuando les demos la tarea para que hagan, o el parcial, etcétera, tienen que poner inválido porque viola tal regla y explayarse sobre la regla, digamos, decir, enunciarla, quiero decir, no poner un número o tal cosa. Acá el término veloz, que es el término medio, el que aparece en las dos premisas, fíjense que en ningún caso está tomado en toda su extensión. Es decir, recuerden que las premisas afirmativas, digamos, o en los enunciados afirmativos, sea A y sea I, digamos, el predicado nunca está tomado en toda su extensión, ¿no? Y fíjense qué absurdos surgen de violar esta regla. Todo conejo es veloz, algunos caballos son veloces, fíjense que ambas son verdaderas, y la conclusión es patentemente falsa, algunos caballos son conejos. De modo que lo que tendría que poner el término medio no está tomado en toda su extensión. No se olviden poner la palabra válido o inválido, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo de dos proposiciones negativas, ese es de los más sencillos. Supongamos ningún mineral tiene sentimientos, ningún hombre es mineral, ¿sí? Nada se puede concluir de eso, ¿no? Y no porque en este caso son malas, simplemente las premisas son medio absurdas, aunque son verdaderas, sinceramente, pero sino porque de dos premisas negativas no se puede extraer conclusión alguna. Otro ejemplo de esta misma, algunos hombres no son marcianos, algunos hombres no son médicos, ¿sí? No podemos, esa viola en realidad también la regla de que de dos particulares no puede extraerse conclusión, ¿sí? No solo de dos negativos, o sea, un silogismo también patentemente inválido, ¿no? Bueno, vamos a ver, acá tenemos otro ejemplo, algunos escritores son periodistas, todos los periodistas son personas cultas, todas las personas cultas son escritores. ¿Qué regla está violando acá? Quizá viole alguna otra, lo traigo como ejemplo de violación de la regla también de la mayor debilidad, ¿sí? Teníamos una premisa particular de tipo I, teníamos una premisa universal de tipo A, y la conclusión es de tipo A. Debería haber sido de tipo I. Para aspirar a ser válida habría que ver después las otras reglas también. Bueno, voy terminando aquí, les voy a dejar ejercicios a través de la página para que puedan seguir haciendo solos y, bueno, y eventualmente preguntar, por supuesto, si tienen dudas. Espero que haya quedado más o menos claro los temas. La verdad que el texto que figura en el cuadernillo es bastante claro y espero que entre una cosa y la otra puedan más o menos entender bien el tema y saber aplicarlo. Hasta la próxima ocasión, chicos. Suerte.